¿Qué tal? Buenos días, hermano. Muchísimas gracias por estar aquí en esta hermosa mañana. Estamos continuando con el tema que hemos estado viendo en esta semana. Estamos en Marcos capítulo 1 y vamos a leer versículo 21-22, pero antes quiero pedirte de favor que si puedes compartir este video en los diferentes grupos, etiqueta a alguna persona para que podamos alcanzar a las más almas posibles. Amén. Y la palabra de Dios dice así: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya habíamos estado hablando precisamente de este tema, como Jesús, una de sus mayores ministerios era la enseñanza. Sabía que el pueblo, por más de que leían la palabra, muchas veces malinterpretaban. Es más, tenían una tradición oral y Jesús los reprendía que eran enseñanzas de hombres y decían una cosa, pero hacían otra cosa. Y Jesús en una ocasión llegó y les dice a las personas que estaban ahí que todo lo que les dijeran los líderes religiosos, que las hicieran, pero que no hicieran lo que ellos hacían, porque la palabra de Dios que ellos exponían era buena, esa es palabra de Dios. El problema era que estos hombres no hacían lo que la palabra de Dios decía, sino que le daban una interpretación incorrecta. Y es lo que el enemigo ha estado haciendo durante siglos, siglos y siglos, haciéndonos creer o haciéndonos hacer cosas que muchas veces no sabemos. Mirábamos el día de ayer como todos los niños nacemos como un libro en blanco, no sabemos nada y vamos aprendiendo de aquí y allá, pero muchas de las cosas que aprendimos son incorrectas, son indebidas, porque agarramos una cosa, nos enseñaron algo, leímos algún libro y le dimos alguna interpretación, o nosotros nos imaginamos cosas que realmente no son, ¿ok? Eso es lo que me sucedió a mí cuando yo recién comencé como pastor. Recuerdo que comencé a prepararme y en una ocasión estaba el maestro ahí enfrente y yo estaba como estudiante. Recuerdo que el pastor sacó la Biblia y empezó a enseñarnos cosas que contradecían a las creencias que yo tenía. Y recuerdo que me sentí como una oposición yo, o sea, yo no quería aceptar esta enseñanza nueva, yo me estaba oponiendo, en mi mente me estaba oponiendo a recibir lo que el maestro me estaba enseñando. Y la verdad que me sentí muy incómodo porque pues me estaban enseñando algo diferente a lo que yo creía, me estaban mostrando un Dios muy diferente al que yo me había imaginado, a lo que yo había creado en mi mente. Y recuerdo que ya tenía varios días y recuerdo que una mañana me puse a orar y dije: Señor, ¿por qué me trajiste a este lugar? O sea, me están enseñando algo que es muy diferente a lo que a mí me enseñaron. Y Dios, recuerdo que esa mañana me visitó y me habló y me dijo: para eso te traje a la escuela, para que aprendas. Y como que Dios me mostraba cómo muchas veces nosotros tenemos un concepto de Dios erróneo, porque nos enseñaron lo que nosotros aprendimos, lo que nosotros nos imaginamos. Leemos algún versículo y nosotros le damos una interpretación que muchas veces es incorrecta. Amén. Entonces, ya con lo que Dios me habló, yo entré a la escuela con una actitud diferente, con una mentalidad diferente, como receptivo. O sea, Dios me trajo a este lugar y Dios está utilizando a este hombre, este pastor o este maestro para que me pueda enseñar y que pueda tener un entendimiento claro de la palabra de Dios. Y la verdad que ha sido algo maravilloso todavía. Me encanta leer, me encanta prepararme y hay muchas cosas que en la palabra de Dios podemos entender. La verdad que es una riqueza el que nosotros leamos. Entonces Jesús sabía que estos hombres que estaban ahí necesitaban de Dios, necesitaban de la palabra y él comenzó a enseñarles de una manera correcta.
Es más, inclusive vino y les dio una enseñanza muy diferente a la que los escribas y los fariseos les habían enseñado. Es más, de ahí estaba comenzando una diferente dispensación. Sabemos que Dios nos va a juzgar, nos va a llamar a cuentas dependiendo en la dispensación que hayamos vivido. Y fíjate, en este pasaje, Jesús ya se estaba dando a la enseñanza y les hablaba cosas diferentes. Es más, quiero leer una cita que está en Mateo capítulo 5 y voy a leer del versículo 38 en adelante. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero ahora yo os digo. Fíjate, ¿qué estaba pasando aquí? Ellos tenían una enseñanza del Antiguo Testamento que decía ojo por ojo, diente por diente. O sea, tú me la haces, tú me la pagas, ¿ok? Si haces esto, o sea, la consecuencia es yo voy a recibir o yo voy a vengarme, ¿ok? Ojo por ojo, diente por diente. Era lo que la ley decía hasta ese entonces. Pero dice, mas ahora yo te digo, que está hablando de algo diferente. Eso era en el Antiguo Testamento, eso era en el Antiguo Pacto, era lo que se te había enseñado, pero ahora estaba viviendo algo diferente. Jesús le decía, pero yo os digo, interesante, o sea, Dios mismo vino y nos dio una enseñanza, una doctrina completamente diferente a la que era en el Antiguo Testamento. Pero yo te digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra mejilla. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y luego en el versículo 43 vuelve a repetir lo mismo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjate qué bonito, o sea, está hablando Jesús de algo diferente, una ley más sublime, una ley más hermosa, más maravillosa. O sea, antes era amarás a tu prójimo, ¿ok? Y aborrecerás a tu enemigo, pero ahora debemos de amar a nuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Qué interesante. Entonces, cuando Jesús comenzaba y enseñaba, la gente quedaba admirada de la doctrina, de la enseñanza que Jesús venía y les decía. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, lo que Dios demanda de nosotros. En primer lugar, que nos preparemos. En primer lugar, que leamos, que crezcamos, que maduremos, pero sobre todo, que pongamos por obra la palabra de Dios. Porque de nada sirve saber las cosas y si no las ponemos por obra. Y yo te invito de todo corazón a que te des cuenta, reconozcas que la vida sin Dios no la puedes vivir. Hoy en la mañana yo me levanté temprano y me puse a hacer algunas actividades. Y yo hablaba con Dios y le decía, Señor, yo reconozco que no puedo hacer nada sin ti. Ni siquiera, o sea, si estoy yo aquí, si abrí mis ojos, es por tu gracia y por tu misericordia. O sea, yo me duermo y me olvido de mí mismo y no sé lo que está pasando, ¿ok? Y Dios me cubre de que no haya algún atentado, de que no suceda una catástrofe. Y Dios me da un lugar, me da una cama, me da un hogar, una familia, un techo donde yo pueda vivir. Y la verdad, qué maravilloso es poder saber que Dios está con nosotros y debemos de buscar su rostro todos los días. Y yo te invito a que todos los días busques el rostro de Dios, que todos los días te prepares, que todos los días leas, que busques la oportunidad para crecer y madurar. Vemos que en el mundo hay tantas distracciones, muchísimas.
Están tratando de alejarte. Está el enemigo haciendo su trabajo para que no tengas tú esa comunión con Dios. Yo me levanté y me fui a hacer un poco de ejercicio. Y ahí, mientras yo estaba haciendo ejercicio, había mucha música ahí y no me podía concentrar. Y lo que hice, yo puse un poco de música, unas alabanzas. Y mientras yo estaba haciendo ejercicio, yo estaba escuchando la alabanza. A pesar de que en ese lugar había otra música incorrecta. Y como que yo la verdad que la sentía así como que una atmósfera muy fea. Y yo puse la música y empecé a hablar con Dios y de repente se cambió la atmósfera. Empecé a sentir una paz, algo maravilloso, y yo empecé a tener esa comunión con Dios. Y Dios nos cubre, Dios nos protege. Pero una de las cosas que Dios me mostraba es de que nosotros debemos de ser intencionales. O sea, Dios estaba ahí y yo pude haber decidido seguir escuchando esa música y decir, bueno, pues eso es lo que hay. Pero había una necesidad en mí de buscar el rostro de Dios, de poder adorarlo ahí en medio de ese lugar. Y Dios se deleita cuando nosotros somos intencionales en buscar el rostro de Dios. Él puede crear esta atmósfera en medio de donde sea, aún en medio de las tinieblas. Amén. Porque la Biblia dice que nosotros debemos de ser luz para las naciones, luz en medio de las tinieblas. Amén. Y yo te invito de todo corazón. Si Jesús le daba una gran importancia a la enseñanza, es porque sabe que nosotros, muchas de las cosas que tú has creído hasta el día de hoy, muchas de las cosas que tú tienes en tu mente, muchas de ellas son incorrectas. Y Dios quiere venir a traer esa verdad, que podamos crecer, que podamos madurar, que podamos informarnos, que podamos aprender todos los días más y desaprender tantas cosas que nos enseñaron incorrectamente. Entonces, menos de las creencias tuyas y más de las creencias de Dios. Amén. Y nos convertiremos, iremos creciendo, iremos madurando y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Así es que todos los días no dejes de buscar el rostro de Dios. Y cada día que tú buscas, te vas a admirar. Amén. Así como estos hombres, dice que Él les enseñaba una doctrina, dice, como quien tiene autoridad. Amén. Y podamos sentir ese poder y esa autoridad de parte de Dios, de parte de su enseñanza. Y así como estos hombres estaban admirados, así todos los días nosotros estaremos admirados de su presencia, de su amor y de su palabra. Porque Dios nunca deja de sorprendernos. Amén. Gloria a Dios, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por compartir este video. Espero que tengas un excelente y bendecido día y nos vemos con el favor de Dios el día de mañana. Muchas bendiciones.